La copa de champán temblaba en mi mano mientras me quedaba sola junto a una columna de mármol, observando cómo la élite de Manhattan pasaba a mi lado como si yo no existiera. Los candelabros de cristal bañaban la sala de un dorado resplandeciente, haciendo que las joyas de las mujeres brillaran como diminutas explosiones de luz. Había prestado este vestido negro a mi compañera de piso. Quedaba suficientemente bien, pero notaba lo barata que era la tela en comparación con el seductor susurro de seda y raso que envolvía a las otras invitadas. Todas las mujeres aquí hablaban el lenguaje secreto de la riqueza, el ángulo exacto de la barbilla, la presión precisa de un apretón de manos, la confianza sin esfuerzo de quienes saben que pertenecen a este mundo. Yo no dominaba ni una sola palabra de ese idioma. Más champán. Un camarero pasó deslizándose sin esperar mi respuesta, dirigiéndose ya hacia un grupo de mujeres cuyas risas resonaban como campanas delicadas. Puse mi copa sobre una bandeja que pasaba y me pegé más a la columna. Mi jefa, Vivian Hartley, había insistido en que asistiera a esta gala benéfica para el hospital infantil donde trabajaba como coordinadora de subvenciones, networking, había dicho, como si esa palabra sola pudiera transformarme en alguien que encajara aquí. Pasadas 3 horas, no había conseguido ni una sola tarjeta de visita, ni sostenido ni una sola conversación que durara más que un simple saludo educado. El salón de baile del Hotel Plaza se extendía ante mí como una catedral de exclusión. Reconocí rostros de revistas, un magnate tecnológico riendo demasiado alto, una socialité cuya cirugía plástica había borrado todo rasgo interesante de su cara, un político cuya mano se posaba demasiado tiempo sobre la espalda baja de su asistente, y luego estaba el rincón donde se reunía el dinero peligroso, hombres de trajes perfectamente ajustados, nombres que se mencionaban en voz baja, negocios que se tramaban en salas sin ventanas. No debería haberlos mirado, pero mi vista seguía desviándose hacia el grupo cerca de las ventanas orientales, detrás de las cuales la ciudad brillaba como un reino que les pertenecía, y en el centro de esa constelación de poder, había un hombre que hacía que todos los demás parecieran borrosos, desenfocados. Rafael Caputo. Incluso yo conocía ese nombre, aunque nunca lo había visto en persona. Los tabloides lo llamaban magnate empresarial, promotor inmobiliario, eufemismos educados, por lo que todo el mundo sabía en realidad. Era más joven de lo que esperaba, probablemente de mi misma edad, con el pelo oscuro recogido de un rostro que podría haber sido tallado en mármol renacentista. Si los escultores renacentistas hubieran sabido capturar la crueldad en piedra, vestía su smoking como si fuera una armadura, y cuando se movía, la multitud se apartaba instintivamente, sin siquiera parecer darse cuenta. Me obligué a desviar la mirada. Hombres como él no existían en el mismo universo que mujeres como yo. Yo estaba aquí solo para sobrevivir la noche, recoger mi premio de participación de Vivian y volver a mi diminuto apartamento en Queens, el lugar donde realmente pertenecía. Alesia, la voz de Vivian cortó mis pensamientos. Apareció a mi lado, su vestido plateado reflejando la luz como un cuchillo. Estás escondiéndote. No te traje aquí para esconderte. He estado interactuando. La mentira se había apodrido. Has estado escondiéndote. Ella escaneó la sala con una eficiencia depredadora. ¿Ves ese grupo junto a la mesa de subastas? La mujer de rojo es dueña de 3 hospitales en Connecticut. Acércate a ella, cuéntale sobre nuestro programa de alfabetización. Mi estómago se contrajo. Vivian, realmente no. Si quieres seguir trabajando en desarrollo sin fines de lucro, necesitas aprender a pedir dinero sin disculparte por existir. Apretó mi hombro, sus uñas clavándose a través de la tela. Ve ya. Desapareció en la multitud antes de que pudiera protestar más. Quedé paralizada, observando a la mujer de rojo reinando en medio de un círculo de admiradores. Todo en ella gritaba poder, la forma en que gesticulaba con su copa de champán, el collar de diamantes en su garganta que probablemente costaba más que mi salario anual, la crueldad casual con la que desestimaba a un camarero que le había traído el pedido equivocado. No podía hacerlo, no podía acercarme allí y fingir tener algo que ofrecer a su mundo. En cambio, me dirigí hacia las puertas de la terraza, pensando en salir un momento a respirar aire fresco, quizás recomponerme lo suficiente para intentar hacer networking una vez antes de rendirme y marcharme. Había dado solo 3 pasos cuando alguien me chocó el hombro con tanta fuerza que me hice a un lado resbalando. El champán de una copa se derramó sobre mi pecho, frío y sorprendente. Ten cuidado. La mujer que me había chocado ni siquiera se volvió, seguía caminando con su séquito, sus risas flotando detrás como un perfume envenenado.
me quedé allí, con el champán goteando por el frente del vestido, la tela mojada pegándose a mí. Algunas personas lanzaron una mirada. Sus expresiones iban desde la lástima hasta la diversión, pasando por la completa indiferencia. Nadie se movió para ayudarme, era un adorno del paisaje que se había estropeado. Nada más, sentí un calor ardiente detrás de los ojos, pero me negué a llorar, no aquí, no delante de estas personas. Me abrí paso a través de la multitud hacia lo que esperaba que fuera un baño, agachando la cabeza y cruzando los brazos sobre la mancha húmeda que se extendía por mi vestido. El pasillo más allá del salón de baile estaba benditamente vacío, todo mármol y silencio. Bienvenido. Encontré el baño de damas y entré, agradecida por este refugio temporal. El espejo confirmó lo que ya sentía, lucía como alguien marcada para la humillación. El champán había teñido la barata tela negra de un tono grisáceo, y mi maquillaje, que había aplicado con tanto cuidado, se había borrado alrededor de los ojos. Agarré unas toallas de papel e intenté absorber el peor de la humedad, pero la tela solo extendió el agua, haciendo que la mancha fuera aún más grande. Perfecto, susurré a mi reflejo, absolutamente perfecto. No podía volver a salir allí. Vivian se enfadaría mucho, pero le enviaría un mensaje de texto inventando alguna excusa sobre no sentirme bien. Ni siquiera sería una mentira. Mi estómago ardeba de vergüenza y rabia, conmigo misma por haber venido, con Vivian por haber insistido, con la crueldad casual de personas que pueden arruinarte la noche sin siquiera darse cuenta de lo que han hecho. Tiré las toallas de papel húmedas a la basura y salí de nuevo al pasillo, pero de alguna manera me había perdido, porque este corredor no volvía al salón de baile, se extendía hacia unas puertas dobles que no reconocía, con dos hombres de traje oscuro de pie a ambos lados como centinelas. Antes de que pudiera retroceder, las puertas se abrieron y salió un grupo, 5 hombres de trajes caros hablando en voz baja, y en el centro de ellos, dominando el espacio sin ningún esfuerzo, estaba Rafael Caputo. Me quedé paralizada. Venían caminando directamente hacia mí, y no había ningún lugar para esconderme, ninguna forma de desaparecer con gracia. Me pegué a la pared, esperando que pasaran sin siquiera registrar mi existencia. Casi lo consiguieron. El grupo estaba a unos 3 metros de distancia cuando uno de los hombres, más corpulento que los demás, con una cicatriz que cruzaba su ceja izquierda, dijo algo en italiano rápido. Los demás rieron, y la mirada de Rafael recorrió el pasillo. Sus ojos se posaron sobre los míos. El mundo se tambaleó ligeramente. Ya había pensado que era un hombre extraordinariamente atractivo, pero de cerca, su presencia era abrumadora. Tenía los ojos tan oscuros que parecían negros, y cuando me miraba, sentía como si me estuviera disecando hasta el alma. No sonrió, no me reconoció más allá de ese único instante de contacto visual que pareció durar varios latidos de corazón de más. Luego su atención se desvió hacia algo que uno de sus compañeros le dijo, y él grupo siguió caminando pasando por mi lado. Exhalé, relajando los hombros, mientras un alivio inundaba mi cuerpo. Había dado 5 pasos hacia la seguridad del corredor principal cuando oí su voz. Espera. La palabra no fue alta, pero llevaba una autoridad absoluta. El tipo de voz que espera obediencia y la recibe sin preguntas. Me dije a mí misma que no podía estar hablando conmigo. Seguí caminando. Tú, de vestido negro. Mis pies se detuvieron antes de que mi cerebro decidiera conscientemente obedecer. Me giré lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que saldría por la boca. Rafael Caputo estaba a unos 4 metros de distancia, y sus compañeros me miraban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el cálculo frío. Me estudió con la misma intensidad de esa primera mirada, y de repente me sentí extremadamente consciente de mi vestido estropeado, mi maquillaje borrado, lo completamente fuera de lugar que estaba. Ven aquí. No fue una petición. Mis piernas me llevaron hacia él por el mero instinto de supervivencia. No se rechazaba a hombres como Rafael Caputo, no si se tenía algún sentido de la preservación propia. Me detuve a una distancia prudente, lo suficientemente cerca como para mostrarme complaciente, lo suficientemente lejos como para mantener alguna ilusión de dignidad. De cerca, pude ver los sutiles signos de violencia que el dinero no había logrado borrar del todo, una fina cicatriz a lo largo de su mandíbula, la forma ligeramente torcida de su nariz que sugería que se le había roto y sanado mal, la postura relajada de sus manos a los lados, característica de alguien que había aprendido a pelear antes de aprender a negociar. ¿Cuál es tu nombre? Su voz era suave, casi tierna, lo que de alguna manera la hacía aún más peligrosa.
Alessia, mi voz salió más firme de lo que me sentía. Alessia Moretti, algo se agitó en su expresión, quizás interés, o el reconocimiento de mi apellido italiano. Trabajas para Vivian Harley, de la Fundación del Hospital Infantil. No fue una pregunta, un calor me subió por el cuello. ¿Cómo? Me ocupo de saber quién está en mi ciudad. Se acercó más, lo suficientemente cerca como para que yo olfateara su colonia, una fragancia oscura y cara, con notas de bergamota y humo. Su mirada bajó hasta la mancha de champán en mi vestido, luego volvió a subir hasta mi rostro. Alguien te ha marcado. Esa observación casual me envió un escalofrío por la espalda. Fue un accidente. No, lo dijo con absoluta convicción. Fue un mensaje. Te están enseñando que no perteneces aquí. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome como si fuera un rompecabezas cuyo destino aún no había decidido, resolverlo o deshacerse de él. ¿Vas a aceptar la lección? Debí decir que sí, debía sentir, retroceder y buscar la salida más cercana, pero algo en su tono, esa suposición de que me rendiría, de que era tan débil como todos los demás parecían pensar aquí, encendió una chispa de rabia en mi pecho. No necesito lecciones de personas cuyo mayor logro es haber nacido ricas. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Los hombres detrás de Rafael se quedaron completamente quietos. Uno de ellos, el de la cicatriz, hizo un movimiento sutil hacia su chaqueta, pero Rafael levantó una mano ligeramente, y todos se relajaron. Luego, de manera imposible, sonrió. Esa sonrisa transformó su rostro, suavizando sus rasgos duros sin hacerle menos peligroso. Interesante, se volvió hacia sus compañeros y dijo algo en italiano, demasiado rápido para que yo lo entendiera. Se dispersaron inmediatamente, regresando hacia el salón de baile con la eficiencia coordinada de una unidad militar, dejándome sola en el pasillo con Rafael Caputo. Su sonrisa había desaparecido, pero su atención seguía fija en mí. Camina conmigo. Alessia Moretti empezó a caminar por el corredor sin esperar mi respuesta. Todos mis instintos gritaban que corriera, pero había llegado hasta aquí, y algo, orgullo, curiosidad o, posiblemente, pura estupidez, me hizo seguirlo, adentrándome más en los pasillos privados del hotel, alejándome de la seguridad de la multitud y los testigos. Hacia un destino que no podía imaginar, caminamos en silencio por pasillos que se hacían cada vez más tranquilos, más aislados, Rafael moviéndose con la confianza de alguien que no solo poseía edificios, sino el propio aire que respirara dentro de ellos. Yo luchaba por seguirle el paso, con los tacones prestados haciendo clic contra el mármol que probablemente costaba más por pie cuadrado que mi alquiler mensual. Él abrió una puerta sin señalizar que daba acceso a una habitación privada que no sabía que existía. Una pequeña biblioteca con estanterías que llegaban al techo, muebles de cuero que olían a dinero antiguo y ventanas con vistas al Central Park. La ciudad brillaba bajo nuestros pies como diamantes esparcidos. Rafael cruzó hasta una caravana de bar y vertió 2 copas de un líquido ámbar desde una jarra de cristal. Me tendió una, no la cogí. ¿Qué es esto? Whisky. Macallan de 30 años. Puso la copa sobre la mesa a mi lado cuando no me moví. ¿Tienes miedo de mí? Soy cautelosa con un hombre que me ha llevado a una habitación privada. Inteligente, tomó un sorbo lento de su copa, sin quitarme la vista de encima ni por un instante. Pero si quisiera hacerte daño, no estaríamos teniendo esta conversación. Esa afirmación debería haberme aterrorizado. En cambio, me aclaró algo. Estaba aquí porque él había elegido que estuviera aquí, lo que significaba que quería algo de mí, y las personas que quieren algo se pueden negociar con. Cogí el whisky y tomé un sorbo cuidadoso. Quemaba de forma maravillosa por mi garganta, calentándome desde dentro. ¿Por qué estoy aquí? Porque eres la primera persona en ese circo de abajo que ha dicho algo verdadero. Se acomodó en uno de los sillones de cuero con una gracia inconsciente, haciendo un gesto para que me sentara. Todos los demás están actuando, fingiendo, jugando elaborados juegos de estatus y sumisión. Pero tú, me miraste y viste exactamente lo que soy, un criminal. Su sonrisa volvió, más afilada esta vez, un hombre que no pretende que la civilización sea más que un delgado barniz. Me senté en el borde del sillón opuesto, manteniendo la espalda recta y las manos firmes alrededor de la copa de whisky. Eso no explica qué quieres de mí, directa. Me gusta eso. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, un movimiento que le acercaba a mi espacio personal sin tocarme realmente. Necesito a alguien para un papel en particular, alguien que no pertenezca a este mundo, que no esté corrompida por su política,
que pueda moverse por ciertos espacios sin levantar sospechas. Mi ritmo cardíaco se aceleró. No estoy interesada en nada ilegal, me cortó con una autoridad tranquila. Necesito una pareja para acompañarme, parpadeé. De todas las cosas que esperaba que dijera, esta no estaba en la lista. Una pareja. Mi madre organiza una serie de eventos durante las próximas 6 semanas, reuniones familiares, actos benéficos, banquetes de negocios. Ha estado intentando con ahínco emparejarme con mujeres adecuadas de familias apropiadas, dijo esas palabras con el tipo de desprecio que normalmente se reserva para hablar de bichos raros. Necesito a alguien que interprete el papel de novia con suficiente convicción para que ella se detenga. Me reí antes de poder contenerme. ¿Estás bromeando? No bromeo con mi madre. Tomó otro sorbo de whisky, mirándome por encima del borde de su copa. 6 semanas. Asistes a los eventos conmigo como mi compañera. Presentamos una imagen unida. Y cuando termine el plazo, nos separamos sin problemas. Por supuesto, recibirás una compensación. ¿Qué compensación? $50,000, además de un guardarropa adecuado para el papel, que te quedarás después. Además, puedo abrirte cualquier puerta para tu carrera. La fundación de Vivian Harley lleva 2 años intentando conseguir una reunión con el fideicomiso Familia Caputo. Eso sucederá si aceptas. La cifra me golpeó como un cubo de agua fría. $50,000. Eso era más de lo que ganaba en un año. Eso era pagar mis préstamos estudiantiles. Eso era estabilidad. Eso era él. Margen de maniobra que no tenía desde que me graduara de la universidad. Pero también era una locura, porque yo, habrá cientos de mujeres que querrían algo permanente, querrían ver esto como una audición para el papel real. Puso su copa sobre la mesa con un ligero clic. Tú no me quieres, Alesia, no quieres esta vida, eso es precisamente por lo que eres perfecta. Cuando esto termine, te irás sin mirar atrás, sin complicaciones, sin dramas, solo negocios. Debí decir que no. Cada célula racional de mi cuerpo gritaba que involucrarme con Rafael Caputo, incluso en una relación falsa, era peligroso de maneras que no podía anticipar del todo, pero el agotamiento de vivir de cheque en cheque, de ver a otras personas navegar por la vida con facilidad mientras yo luchaba por cada centímetro de terreno, me hizo imprudente. $60,000, escuché decir yo misma. Y la reunión con tu fideicomiso familiar tiene lugar antes de que acaben las 6 semanas, no después. No confío en que cumplas tu palabra cuando ya no me necesites. Su expresión no cambió, pero algo varió en sus ojos, quizás respeto, o diversión por mi audacia. $60,000, reunión en 3 semanas, pero debe seguir mi liderazgo en cada evento, sin improvisar, sin salirse del guión. Esto solo funciona si es creíble, y si tu madre se da cuenta de que es una farsa, no se dará cuenta, porque vamos a ser pero que muy creíbles. Se levantó y me tendió la mano. Tenemos un trato. Miré su mano, bronceada, fuerte, con cicatrices en los nudillos que contaban historias que probablemente no quería saber. Este era el momento en el que podía levantarme, marcharme, volver a mi vida segura y pequeña, y fingir que esta conversación nunca había sucedido, o podía correr el riesgo más grande de mi vida y ver a dónde me llevaba. Me levanté y estreché su mano. Su agarre era firme y cálido, enviando una sacudida eléctrica inesperada por mi brazo. Trato, bien. No soltó mi mano inmediatamente. El primer evento es mañana por la noche. Cena familiar en la finca de mi madre en Greenwich. Enviaré un coche por ti a las 5. Vístete formal, pero no llamativa, conservadora. Ella es muy anticuada en lo que respecta a las mujeres. Mañana. El pánico revoloteó en mi pecho. No hay suficiente tiempo para. Te irá bien. Soltó mi mano, y la ausencia de contacto se sintió extrañamente significativa. Todo lo que tienes que hacer es sonreír, ser educada y mirarme como si me toleraras. ¿Crees que puedes hacerlo? Puedo fingir tolerar a cualquiera por $60,000. Eso le sacó una verdadera risa, grave y resonante. Nos llevaremos muy bien. Alesia Moretti me acompañó de regreso por los pasillos, esta vez eligiendo rutas que nos mantuvieron alejadas del salón de baile principal. Salimos cerca de la entrada del plaza, donde el puesto de balas bulliciaba con invitados que se marchaban. Rafael hizo una señal, y en segundos se detuvo un Mercedes negro, con los cristales tan oscurecidos que ocultaban todo lo que pasaba dentro. El chofer bajó del coche. Era el mismo hombre con la cicatriz de antes. Abrió la puerta trasera sin decir una palabra. Marco te llevará a casa, dijo Rafael. Envíame tu dirección por mensaje.
y Alesia esperó hasta que yo le mirara. No le digas a nadie nuestra disposición, ni a tu compañera de piso, ni a Vivian. Nadie. Esto solo funciona si la gente cree que es real, asentí, consciente de repente de cómo estaba entrando por completo en su mundo. Con todos sus secretos y sus sombras, me metí en el interior de cuero del coche, y Marco cerró la puerta con un sólido tac que se sintió como él. Sellado de un pacto, mientras nos alejábamos del plaza, miré por el retrovisor. Rafael seguía de pie en la acera, con las manos en los bolsillos, observando cómo el coche se perdía en el tráfico de Manhattan. Las luces de la ciudad le dibujaban alternando sombras y dorados, haciéndolo parecer algo salido de un mito, hermoso, peligroso y completamente inhumano, que acababa de aceptar. La pregunta me persiguió durante todo el viaje a Queens, mientras intercambiaba números con Marco, y mientras se marchaba en silencio después de acompañarme hasta la entrada de mi edificio. Como si yo fuera algo precioso que necesitaba protección, subí 5 pisos de escaleras hasta mi apartamento, con la mente girando a 1000 por hora con todo lo que había sucedido. Dentro, mi compañera de piso Sofía dormía en el sofá, con un libro de enfermería abierto sobre el pecho. Le cubrí con una manta y me dirigí a mi habitación, donde me senté en la cama con mi vestido estropeado y miré mi móvil. Tenía el número de Rafael Caputo. En menos de 24 horas, conocería a su madre y fingiría ser su novia, y de alguna manera, de forma imposible, había negociado $60,000 y una oportunidad laboral que podría cambiarme la vida. Abrí su contacto y escribí: gracias por esta noche. Luego lo borré. Demasiado familiar. Intenté de nuevo. Espero con interés mañana. Demasiado ansiosa. Finalmente, me decidí por dirección, calle 42-847, apartamento 4B, elegante y discreto. Nada llamativo. Entendido. Su respuesta llegó en segundos. Duerme bien, Alesia. Mañana te convertirás en otra persona. Puse el móvil a un lado y me recosté en la cama, aún con el vestido puesto, aún oliendo ligeramente a champán, whisky y la colonia de Rafael. Mañana me convertiré en otra persona. El tipo de persona que sale con jefes de la mafia y asiste a banquetes familiares en fincas de Greenwich, la clase de persona que pertenece a ese mundo. Aunque sea todo una farsa, la mancha de champán se había secado, convirtiéndose en una sombra más oscura sobre la tela. La tocó con suavidad, recordando la humillación de estar de pie en ese salón de baile, invisible e indeseada. Esa Alesia parecía alguien de otra vida. Mañana seré la novia de Rafael Caputo, y quizás, solo quizás, aprenderé el lenguaje secreto del poder que había estado buscando toda la noche, incluso si solo fuera por 6 semanas. Incluso si todo fuera una hermosa y peligrosa mentira. Cerré los ojos e intenté dormir, pero todo lo que podía ver era la cara de Rafael. En ese momento, había sonreído, peligroso y divertido, mirándome como si yo fuera algo que mereciera su atención. Como si importara. Era adictivo, y la adicción, estaba descubriendo, tenía la costumbre de reescribir todos tus planes. El día siguiente pasó en un torbellino de ansiedad y preparativos. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma, ignorando los mensajes irritados de Vivian por mi salida temprana de la gala. Al mediodía llegó un paquete, un saco de vestir que contenía un vestido de azul marino oscuro con un escote modesto y una falda que terminaba justo debajo de mis rodillas, acompañado de tacones nude y joyas discretas. Dentro había una nota que decía: para esta noche, el vestido me quedaba perfecto, lo que significaba que Rafael había logrado estimar mi talla en esos breves momentos en el pasillo. La idea debería haberme parecido invasiva, pero en cambio me emocionó de una manera que no quería analizar demasiado a fondo. Él prestaba atención, notaba los detalles, y había elegido algo que me hacía lucir elegante sin esfuerzo, sofisticada sin parecer calculada. Sofía vio el saco de vestir cuando llegó a casa después de su turno en el hospital. ¿De dónde sacaste eso? ¿Un evento de trabajo? Mentí con soltura. Vivian me lo envió. Vivian nunca envía nada excepto correos electrónicos con agresividad pasiva. Sofía me estudió con el instinto de enfermera para detectar irregularidades. ¿Qué te pasa? Estás rara desde anoche. Solo cansada. La gala fue agotadora. Me retiré a mi habitación antes de que pudiera preguntarme más, cerrando la puerta a su expresión suspicaz. A las 5 en punto, mi móvil vibró. Bajé a buscar mi bolso, también nuevo, también caro, también misteriosamente perfecto, y me dirigí hacia abajo. El mismo Mercedes esperaba en la acera, pero esta vez, Rafael estaba sentado en el asiento trasero,
Vestía un traje de color carbón con una camisa blanca de cuello abierto, luciendo a la vez relajado y absolutamente controlado. Cuando me senté a su lado, su mirada recorrió mi cuerpo en un solo barrido evaluador. Perfecto, dijo, pareces alguien a quien yo elegiría, no a quien yo compraría. No estoy segura de que sea un cumplido, lo es. Confía en mí. Marco se metió en el tráfico y Rafael se giró para enfrentarme más completamente. Reglas básicas antes de llegar. Primero, contacto físico. Tenemos que parecer cómodos el uno con el otro, así que habrá caricias. Mi mano en tu espalda, tu brazo por el mío, posiblemente mi brazo alrededor de tus hombros, nada inapropiado, pero constante en afto vender la intimidad. Un calor me subió por el cuello, pero asentí, de acuerdo. Segundo, la historia de fondo. Nos conocimos hace 3 meses en una recaudación de fondos para un hospital. Tenías pasión por el programa de alfabetización y me impresionó tu dedicación. Hemos estado saliendo discretamente desde entonces porque quería mantenerte separada de mi vida empresarial hasta estar seguro de que era algo serio, y ahora es serio. Ahora estoy listo para que mi madre se entere de ti, lo cual es algo significativo en nuestra familia. Su expresión se endureció ligeramente. Ella te pondrá a prueba, probablemente varias veces esta noche, preguntas diseñadas para hacerte caer, observaciones destinadas a hacerte sentir inadecuada. No muerdas el anzuelo, mantén la calma, sé respetuosa, pero no dejes que te intimide, y si no consigo llevarlo a cabo, lo conseguirás, lo dijo con tanta convicción que casi le creí. Ayer te enfrentaste a mí cuando la mayoría se habría rendido, negociaste, eso requiere valentía. Solo canaliza esa energía esta noche. El viaje a Greenwich duró más de lo esperado, dándome tiempo para memorizar los detalles de nuestra relación falsa, su restaurante favorito, donde habíamos tenido nuestra primera cita de verdad, cómo tomaba mi café, las pequeñas cosas que las parejas saben la una de la otra. Rafael me dictó la información con la eficiencia de alguien que dirige un briefing militar, y yo la absorbí todo, mi memoria afilándose bajo la presión. La finca Caputo emergió del paisaje de Connecticut como algo sacado de una película, muros de piedra, jardines cuidados al milímetro. Una casa principal que parecía más un palacio que una residencia. Los guardias de seguridad nos saludaron para pasar por los portones de hierro sin que Marco tuviera que frenar, y giramos por un camino bordeado de robles centenarios. Mis palmas sudaban, las sequé discretamente en el vestido. Rafael captó el gesto. Alesia, esperó hasta que yo le mirara. Respira, estás aquí porque te elegí. Eso significa algo en esta familia. Estarán curiosos, posiblemente suspicaces, pero respetarán mi elección. Solo sigue mi liderazgo. Marco abrió nuestra puerta y Rafael bajó del coche, luego me tendió la mano para ayudarme. El gesto fue cortés y protector, y me di cuenta con sorpresa de que ya estaba interpretando su papel, así que tomé su mano y le dejé guiarme, y no la solté cuando me puse de pie a su lado. Sus dedos se apretaron alrededor de la mía, quizás aprobación, o solo un refuerzo del guión. Caminamos juntos hacia la entrada, su pulgar acariciando mis nudillos de forma absurda, un gesto que se sentía demasiado íntimo para haber sido ensayado. La puerta principal se abrió antes de que llegáramos, revelando a una mujer de unos 60 años con los ojos oscuros de Rafael y un tipo de belleza que la vejez no había arruinado, sino refinado. Vestía un simple vestido negro que probablemente costaba más que mi coche y sonrió con la calidez de una cobra evaluando a su presa. Rafael le besó ambas mejillas, luego volvió esa mirada penetrante hacia mí. Y tú debes ser Alesia, S.R.A. Caputo, es un honor conocerte. Le tendí la mano, agradecida de que me la estrechara en lugar de ir por el beso en la mejilla. Aún no estaba lista para ese nivel de intimidad falsa. Por favor, llámame Francesca. Su acento era pura elegancia del viejo mundo. Pasa, pasa. Todos están impacientes por conocer a la mujer que ha capturado la atención de mi hijo. Nos llevó por un vestíbulo que pertenecía a un museo, suelos de mármol, pinturas renacentistas, una escalera que curvaba hacia arriba como algo sacado de un cuento de hadas. Pero esto no era un cuento de hadas, era la guarida de un león, y yo estaba a punto de actuar para un público que me devoraría si daba un paso en falso. Entramos en un comedor donde una larga mesa ya estaba puesta para 12 personas. Gente merodeaba con cócteles, hombres de trajes caros, mujeres de vestidos elegantes, todos ellos volviéndose para evaluarme. Al entrar, el peso de su atención era tangible. La mano de Rafael se posó en la parte baja de mi espalda, cálida y firme. Todos, esta es
Alesia, las presentaciones se fundieron en un torbellino, primos, asociados de negocios, familiares, amigos, todos con nombres italianos que me costaba recordar, me estrecharon la mano, me besaron las mejillas y murmuraron cortesías mientras sus ojos calculaban mi valor. Sonreí, les agradecí por recibirme y traté de no pensar en lo completamente fuera de lugar que me sentía. La cena fue formal y ritualista, con platos que aparecían y desaparecían bajo la supervisión de un personal silencioso. Me senté al lado de Rafael, quien mantuvo una mano descansando casualmente sobre mi rodilla debajo de la mesa, un gesto de posesión que también me sirvió de anclaje. Cuando me sentía a punto de entrar en pánico bajo la avalancha de preguntas sobre mi origen, mi familia y mi trabajo, sus dedos me apretaban suavemente, recordándome respirar. Francesca presidía la mesa desde el extremo principal, dirigiendo la conversación con la destreza de una directora de orquesta. Me preguntó sobre mi trabajo en la fundación hospitalaria, mi educación y el origen de mi familia de forma que parecía casual, pero que era claramente una recolección de información. Moretti, Musitò, ¿de dónde? De Italia. Mis abuelos vinieron de Nápoles, dije, pero se marcharon cuando mi padre era pequeño. Yo misma nunca he estado en Italia. Nunca, pareció genuinamente sorprendida. Rafael, debes llevarla. Una mujer debe conocer sus raíces. Hemos estado hablando de ello, dijo Rafael con fluidez, quizás este otoño, cuando su horario de trabajo lo permita. La mentira salió de su boca con tanta naturalidad que casi me la creí yo misma. Le lancé una mirada y él me devolvió la vista con una expresión de pura actuación, afecto, orgullo, la mirada de un hombre que ha encontrado algo valioso. Por un instante, olvidé que estábamos fingiendo. Llegó el postre, algo elaborado con chocolate y hojas de oro, y la conversación se desvió hacia los negocios. Los hombres dominaron esta parte de la velada, hablando de operaciones inmobiliarias y proyectos de construcción en términos deliberadamente vagos. Escuché, intentando entender el subtexto, pero en su mayor parte solo me alegré de que la atención se hubiera alejado de mí. El primo de Rafael, Dante, que se sentaba enfrente de mí con una sonrisa de depredador, me dirigió la palabra de repente. Así que, Alesia, ¿qué opinas del nuevo proyecto de Rafael en Red Hook? No tenía ni idea de lo que estaba hablando, pero la mano de Rafael se apretó con fuerza en mi rodilla como advertencia. Esta era una prueba. Tomé un sorbo lento de vino, ganándome tiempo. Creo que Rafael tiene instintos excelentes sobre los patrones de crecimiento de la ciudad. La sonrisa de Dante se amplió. Pero apruebas el proyecto. Una chica buena que trabaja en un hospital infantil. Seguramente toda esa construcción que desplaza a familias de bajos ingresos debe preocuparte. La trampa era obvia ahora. O criticaba los negocios de Rafael y parecía desleal, o aprobaba el desplazamiento y parecía hipócrita. Puse la copa de vino sobre la mesa y enfrenté la mirada de Dante directamente. Creo que el desarrollo urbano es algo complicado, y que pretender que tiene respuestas sencillas es ingenuo. También creo que Rafael es el tipo de hombre que busca soluciones en lugar de limitarse a identificar problemas. Me giré hacia Rafael, suavizando mi expresión. Por eso le respeto. La mirada de Rafael contenía algo que parecía casi un auténtico calor, y por eso yo la respeto a ella. Se inclinó y me besó la sien. Un gesto tan natural e inesperado que apenas logré no encogerme. Sus labios eran cálidos contra mi piel, y por un vertiginoso instante, olvidé que todo esto era un teatro. Luego se alejó, y el momento se rompió. Dante soltó una carcajada y levantó su copa. Buena elección, primo. Yo la apruebo. El resto de la cena transcurrió sin más interrogatorios. Cuando sirvieron el café, Francesca hizo un gesto para que las mujeres la siguieran al salón, dejando a los hombres en la mesa. Miré a Rafael, aterrorizada, pero él me hizo un ligero gesto de cabeza. Ve con ellas. El salón estaba todo tapizado de seda y con antigüedades que probablemente databan de antes de la Constitución. Francesca sirvió copitas de limoncello, y las otras mujeres se acomodaron para conversar sobre planes de verano y los logros de sus hijos. Me senté en el borde de un sofá, tratando de parecer que pertenecía allí. Francesca se sentó a mi lado. Su presencia autoritaria. ¿Estás nerviosa? No hay necesidad de negarlo. Sí, bien, deberías estarlo. Tomó un sorbo delicado de limoncello. Mi hijo es complicado, peligroso, incluso de maneras que probablemente no comprendes del todo, pero te trajo aquí, lo cual significa que te importa para él, así que seré directa. ¿Qué quieres de Rafael? La pregunta me cogió desprevenida por su crudeza. Pensé en los $60,000,
en la oportunidad laboral, en todas las razones prácticas por las que había aceptado esta farsa. Pero los ojos de Francesca eran demasiado perspicaces para las mentiras. Quiero entenderlo, dije, lo cual era al menos en parte verdad. Es diferente de cualquiera que haya conocido, intenso y cauteloso al mismo tiempo. Quiero ver quién es cuando no está actuando con poder. Algo se agitó en su rostro, quizás aprobación, o sorpresa. La mayoría de las mujeres quieren poseerlo. Tú quieres entenderlo. Eso es refrescante. Me acarició la mano con dedos cargados de anillos. Ten cuidado, querida. Entender a los hombres peligrosos tiene una forma de convertirte en peligrosa tú también. Antes de que pudiera responder, los hombres volvieron a unirnos. Y Rafael se dirigió directamente a mi lado, listo para irnos. Un alivio inundó mi cuerpo. Sí, nos despedimos, y esta vez Francesca me besó ambas mejillas, susurrándome al oído, hiciste muy bien esta noche. Luego volvimos al Mercedes, alejándonos de la finca, y por fin pude respirar a fondo. Rafael esperó hasta que cruzamos los portones para hablar. Superaste todas las expectativas. Tu primo Dante me estaba poniendo a prueba. Pone a prueba a todo el mundo. Lo manejaste perfectamente. Se movió en su asiento, girándose hacia mí. Lo pasa con mi familia es que respetan la fortaleza más que la simpatía. Mostraste valentía esta noche. Eso importa. Tu madre dijo algo extraño. Dijo que entender a los hombres peligrosos te convierte en peligrosa tú también. Mi madre es sabia. Su expresión era ilegible en las sombras del coche. ¿Es eso lo que estás haciendo, Alesia? Tratando de entenderme. No es eso por lo que me estás pagando. Entender lo suficiente para ser creíble. Quizás. Él miró por la ventana al oscuro paisaje de Connecticut que se deslizaba hacia atrás. O quizás te elegí porque eres la primera persona en años que no tenía ya opiniones sobre quién se supone que debo ser. La vulnerabilidad en esa frase me cogió completamente desprevenida. Este era Rafael Caputo, el intermediario de poder más notorio de Manhattan, y parecía casi solitario. No sabía qué hacer con esa información, así que la guardé para analizarla más tarde. Volvimos a la ciudad en silencio, cuando Marco se detuvo delante de mi edificio. Rafael me acompañó hasta la puerta a pesar de mis protestas. El próximo evento es el viernes, subasta benéfica en el Met. Enviaré la vestimenta adecuada. Gracias por esta noche, por el vestido, por la preparación, por todo. De nada. Dudó un instante. Luego levantó la mano y le metió un mechón suelto de pelo detrás de mi oreja. Un gesto demasiado íntimo para lo que se suponía que era esto. Eres buena en esto, Alesia, dijo en voz baja, mejor de lo que esperaba. Solo recuerda, es una actuación. No te confundas con lo que es real. La advertencia parecía estar dirigida tanto a él como a mí. Antes de que pudiera responder, se giró y regresó al coche que lo esperaba, dejándome de pie en la entrada de mi humilde edificio, vestida con un vestido que costaba más que mi alquiler, con la mente revoloteando con todo lo que acababa de pasar. Dentro del apartamento, me derrumbé en la cama sin molestarme en cambiarme de ropa. Sofía estaba en otro turno nocturno, así que estaba sola con mis pensamientos y el tenue rastro de la colonia de Rafael donde me había besado la sien. Es una actuación. Me recordé a mí misma que nada de esto era real. Me pagaba para fingir, y eso es exactamente lo que estaba haciendo. Pero cuando cerré los ojos, todo lo que podía ver era la forma en que me había mirado desde el otro lado de la mesa de la cena, como si yo fuera algo precioso que él había encontrado y no estaba del todo listo para compartir con el mundo. Y lo aterrador era que una parte de mí deseaba que fuera real. Me quedé dormida aún con el vestido azul marino, soñando con portones de hierro, hombres peligrosos y el fantasma de labios cálidos contra mi sien. Las siguientes 3 semanas pasaron en un surrealista torbellino de eventos y actuaciones. Una subasta benéfica en el Met, donde Rafael ofreció $50,000 por una obra de Rothko y se inclinó cerca para susurrarme. Eso es lo que vales para mí. Mientras todos miraban, una cena privada en un restaurante sin señal, donde senadores y jueces comían en mesas cercanas y fingían no notar su presencia. Un fin de semana en los Hamptons, en la finca de alguien, donde descubrí que los verdaderamente ricos no poseen cosas, curan experiencias. Durante todo este tiempo, Rafael cumplió su papel a la perfección, el novio atento, el protector cuidadoso, el hombre que mantenía su mano en mi espalda en las habitaciones llenas de gente, que me miraba como si fuera la única persona digna de escuchar. En público, éramos perfectos. En privado, durante los trayectos en coche entre eventos, manteníamos una distancia cuidadosa.
Salvo que esa distancia se estaba reduciendo, lo noté en las pequeñas cosas. La forma en que empezó a enviarme mensajes de texto durante el día sobre temas ajenos a nuestro acuerdo, preguntándome mi opinión sobre artículos, compartiendo observaciones sobre la ciudad. La forma en que su mano se demoraba un instante de más en mi cintura después de dejar de actuar. La forma en que a veces le pillaba mirándome con una expresión que no podía definir. Cuando pensaba que no le estaba viendo, la reunión con el fideicomiso familiar Caputo tuvo lugar en la tercera semana, exactamente como lo había prometido. Rafael se sentó a mi lado durante mi presentación sobre el programa de alfabetización del hospital, y aunque no dijo mucho, su presencia fue suficiente como aval. Los administradores aprobaron una financiación que mantendría el programa en funcionamiento durante 5 años. Vivian me llamó personalmente para expresarme su asombro por mi éxito en las relaciones profesionales. Debía haberme sentido triunfante, en cambio, me sentí vacía, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Viernes de la tercera semana. Rafael vino a recogerme para otra cena familiar, pero esta vez su expresión era más sombría de lo habitual. Estuvo callado durante el trayecto, con la mandíbula apretada, los dedos tamborileando sobre su rodilla, la única señal de agitación que le había visto nunca. ¿Qué te pasa?, le pregunté. Él lanzó una mirada a Marco en el asiento delantero, luego a mí. Hay una complicación. Uno de los viejos asociados de mi padre, un hombre llamado Salvatore Costa, ha estado tomando medidas para desafiar la posición de nuestra familia. Es peligroso, impredecible, y ha estado haciendo preguntas sobre ti. Se me heló la sangre en las venas. ¿Qué clase de preguntas? ¿De dónde vienes? Si eres una debilidad que puede explotar. La mano de Rafael encontró la mía y me la apretó con fuerza. No permitiré que te pase nada. Pero necesito que tengas cuidado. Si alguien se te acerca cuando no estoy ahí, cualquiera, me llamas inmediatamente. Rafael, quizás deberíamos dejarlo. Si te estoy poniendo en riesgo, no me estás poniendo en riesgo. Lo dijo con tanta convicción feroz que le creí. Costa está probando límites, es lo que hacen los hombres como él, pero no te tocará, porque sabe lo que haría si lo intentara. La posesividad en su voz me dio escalofríos. Esto no era la actuación que mostrábamos al mundo, era algo crudo, más peligroso, y me di cuenta con aterrorizante claridad de que las líneas entre lo falso y lo real se habían difuminado sin que ninguno de los dos nos diéramos cuenta de cuándo había pasado. La cena de esa noche fue tensa. Rafael me mantuvo cerca, su lenguaje corporal gritando protección. Francesca lo notó, sus ojos agudos no se perdían nada, pero no comentó nada directamente. En cambio, después de la cena, me llevó aparte a su oficina privada. Salvatore Costa es una serpiente, dijo sin preámbulos. Ha estado rondando a mi familia desde que murió mi marido, buscando oportunidades para atacar. Ahora la ha encontrado. Tú, no soy realmente. Me detuve antes de terminar la frase. No soy realmente la novia de Rafael, pero Francesca no podía saberlo. Te estás preguntando por qué te lo digo. Ella sirvió 2 copas de grappa y me pasó una. Porque, lo hayas planeado o no, te has vuelto importante para mi hijo. Veo la forma en que te mira, la forma en que se coloca entre ti y el mundo. Eso no es estrategia, es algo real. Eso es. Mi corazón latía a toda velocidad. Te equivocas. Nunca me equivoco con mis hijos. Tomó un sorbo lento, estudiándome por encima del borde de la copa. Así que esto es lo que necesitas entender. Ser importante para Rafael te convierte en un objetivo. Si te importa a él, serás inteligente con tu seguridad. Y si no te importa, dejó la frase en el aire. Pero la amenaza era clara. Me importa. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera analizar si eran ciertas. Pero decirlas pareció como saltar por un acantilado al vacío. La expresión de Francesca se suavizó un poco. Entonces ten cuidado, querida, y no le rompas el corazón. Los hombres peligrosos tienen una forma de volverse catastróficos cuando sufren. El viaje de regreso a la ciudad esa noche fue silencioso. Rafael miraba por la ventana, perdido en pensamientos que no compartía. Cuando llegamos a mi edificio, esperaba que me dejara que Marco me bajara como de costumbre. En cambio, bajó del coche y me acompañó hasta arriba. No tienes por qué, empecé a decir. Sí, lo tengo. Esperó mientras abría la puerta del apartamento, luego entró sin pedir permiso. Sofía estaba en otro turno, así que el apartamento estaba vacío. Rafael recorrió el pequeño espacio con pasos ligeros, revisando las ventanas y las cerraduras con eficiencia profesional. Cuando terminó, se giró para enfrentarme en mi diminuto salón, y por primera vez desde que lo conocí,
Parecía inseguro. Necesito decirte algo, dijo. Acuerdo que hicimos no está funcionando como lo planeé. Me seco la garganta. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no puedo seguir fingiendo que esto es solo negocios. Cruzó la distancia que nos separaba en 2 zancadas, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Lo que te dije en el Met era verdad. Vale más que lo que te estoy pagando. Vale más que esta farsa. Rafael, déjame a mí terminar. Levantó la mano para acariciarme la cara, su pulgar rozando mi pómulo con una ternura dolorosa. Estas 3 semanas contigo han sido lo más real de mi vida en más tiempo del que puedo recordar. Tú me ves a mí, no al poder, ni al dinero, ni al miedo, solo a mí, y nunca he deseado nada tanto como desear que sigas mirándome así. Me quedé sin aliento. Esto no podía estar pasando. Se suponía que era falso, controlado, seguro, pero la forma en que me tocaba, la honestidad cruda en su voz, no tenía nada de falso. Es una mala idea, susurré. Lo sabes, probablemente la peor idea que he tenido nunca. Su frente se descansó contra la mía, y pude sentir la tensión en su cuerpo, la contención que costaba no cerrar la última distancia que nos separaba. Dime que me vaya. Dime que esto siga siendo negocios, y saldré por esa puerta ahora mismo. Debí decirlo, debí haberlo dicho para protegernos a ambos del desastre inevitable de cruzar esta línea. Pero me había estado mintiendo a mí misma durante 3 semanas, fingiendo que mi corazón acelerado y mis noches sin dormir eran solo ansiedad por la actuación, fingiendo que no volvía a repasar en mi mente cada toque casual, cada instante de calidez en sus ojos, cada segundo de su atención como si fueran tesoros que podía acumular. En lugar de hablar, cerré la distancia y lo besé. Se quedó helado por un latido del corazón, quizás sorpresa, o quizás dándome una última oportunidad de retroceder. Luego sus brazos se cerraron alrededor de mí, y el beso se profundizó en algo que borró todos los límites cuidadosamente construidos. Tenía el sabor de la grappa y el peligro, y sus manos se movieron por mi espalda como si estuviera memorizando mi forma. Enredé mis dedos en su pelo y me dejé caer en la verdad catastrófica que había estado evitando. Me había enamorado completamente, irremediablemente, de Rafael Caputo. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, volvió a apoyar su frente contra la mía. Lo hacemos, no más fingir. Tu madre me advirtió, le dije. Dijo que entender a los hombres peligrosos te convierte en peligrosa también. Mi madre tiene razón. Se apartó lo suficiente como para mirarme a los ojos. Pero creo que siempre fuiste peligrosa, Alesia, solo que aún no lo sabías. Me besó de nuevo, más suavemente esta vez, y sentí que mi última resistencia se derrumbaba. Quedaban 3 semanas más en nuestro acuerdo original. 3 semanas más para descubrir si lo que habíamos encontrado en la actuación podía sobrevivir a la realidad. 3 semanas más antes de que Salvatore Costa o alguien más decidiera poner a prueba hasta dónde llegaría Rafael para protegerme. Pero de pie en mi apartamento con los brazos de Rafael alrededor de mí, nada de eso pareció importar. Por primera vez desde que acepté este loco acuerdo, no estaba pensando en el dinero, en las oportunidades profesionales ni en estrategias de salida. Solo estaba pensando en lo bien que se sentía ser abrazada por alguien que había visto más allá de todos mis meticulosamente construidos muros, hasta la persona que había debajo, alguien peligroso, herido y absolutamente reacio a dejarme ir ahora que me había encontrado. Nos quedamos así por mucho tiempo, nuestras frentes juntas, respirando el mismo aire, equilibrados en el borde de algo que podría destruirnos a ambos. Y me di cuenta con una claridad cristalina de que ya no me importaba el peligro, solo me importaba él. Las 2 semanas siguientes fueron diferentes. Todavía asistíamos a eventos. Todavía hacíamos nuestro papel para su madre y los diversos observadores que seguían los movimientos de Rafael, pero ahora, cuando su mano encontraba la mía en momentos privados, no era una actuación. Cuando me acercaba en el asiento trasero del coche, depositando besos en mi sien o mi pelo, era porque lo quería, no porque alguien estuviera mirando. Empezó a quedarse más tarde cuando me llevaba a casa, a veces hasta el amanecer. Solo hablando, aprendí sobre su infancia, la violencia que había presenciado, el peso de las expectativas que se le habían colocado como hijo mayor, la tristeza silenciosa que aún guardaba por su padre. Él aprendió sobre las dificultades de mi familia después de que muriera mi madre, mi determinación de construir algo significativo a pesar de empezar desde cero, y mi miedo de que nunca fuera suficiente. Eres más que suficiente,
me dijo, trazando patrones en mi palma con sus dedos. Eres todo, pero la sombra de Salvatore Costa se alargaba cada vez más. Rafael asignó a una de sus hombres, una mujer tranquila y eficiente llamada Elena, para que me acompañara cuando iba al trabajo. Al principio protesté, pero después de notar que el mismo coche me seguía durante 3 días seguidos, dejé de argumentar. El mundo de Rafael se estaba filtrando en el mío, y resistirse parecía inútil. El evento final de nuestras 6 semanas fue una gala en la propia finca de Rafael, una propiedad frente al mar en Brooklyn con vistas a Manhattan que me dejaron sin aliento. Se suponía que sería una celebración, el punto culminante de nuestro acuerdo. En cambio, se sintió como entrar en una trampa. Lo sentí en el momento en que llegamos. La seguridad era mayor que de costumbre, con los hombres de Rafael apostados en cada entrada, sus expresiones gritando evaluación de amenazas. Rafael mismo estaba tenso. Su mano nunca se apartaba de mi espalda mientras nos movíamos entre la multitud de invitados. Algo va mal, susurré. Costa está aquí, no fue invitado. La mandíbula de Rafael se apretó. Está haciendo una declaración. Escudriñé la multitud y lo encontré, un hombre de pelo plateado en sus 60, con un rostro que habría sido guapo antes de que la crueldad lo remodelara. Estaba parado cerca de las ventanas orientales con su propio séquito, mirándonos a Rafael y a mí con una expresión que me puso la piel de gallina. ¿Qué quiere? Probar que soy débil, que eres una vulnerabilidad que puede explotar. Rafael me guió más adentro del salón de baile, alejándonos de la línea de visión de Costa. Quédate cerca de mí, no te alejes de mi lado por ninguna razón. Pero 1 hora después de que comenzara la velada, me disculpé para ir al baño a pesar de la evidente renuencia de Rafael. Elena me acompañó, apostándose a guardia fuera de la puerta. Acababa de lavarme las manos cuando escuché un forcejeo en el pasillo, algo golpeando la pared, un gruñido de dolor. Abrí la puerta de un tirón. Elena estaba en el suelo, con sangre saliendo de su nariz, y 2 hombres que no reconocía estaban de pie en el pasillo. Antes de que pudiera gritar, uno de ellos me tapó la boca con la mano y me arrastró hacia una salida de servicio. El terror me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Mordí con fuerza la mano que me tapaba la boca, probando sangre, y el hombre soltó una maldición. Su agarre se aflojó lo suficiente como para que yo me liberara y corriera, no hacia el salón de baile, sino hacia las escaleras que llevaban al tejado. No pensé, solo actué por instinto de supervivencia puro. Detrás de mí, se oían pasos resonando. Entré corriendo por la puerta de acceso al tejado, sumergiéndome en el aire frío de la noche. La ciudad brillaba a mi alrededor como promesas falsas. No había ningún lugar a donde ir, ningún lugar para esconderme. La puerta se cerró de un portazo detrás de mí, y Salvatore Costa salió a la luz, flanqueado por sus hombres de cerca. Era más pequeño de lo que esperaba, pero la crueldad en sus ojos estaba magnificada. Alessia Moretti, dijo mi nombre como si fuera una maldición. Sabes lo que representas, la mayor debilidad de Rafael Caputo, lo que finalmente le hace vulnerable. Me retrocedí hasta el borde del tejado. Mis pensamientos daban vueltas buscando opciones. Sea lo que sea que creas que soy para él, te equivocas. Sí, sonrió, y fue la cosa más aterradora que jamás había visto. Entonces no te importará que te elimine de la ecuación, o bien Rafael te deja morir, demostrando que no te importas, o bien destruye su organización tratando de salvarte, demostrando que eres exactamente el arma de presión que necesito. La puerta de acceso al tejado volcó de nuevo hacia afuera, y Rafael emergió como algo salido de una pesadilla, violencia a punto de estallar, su pistola ya desenfundada. Detrás de él, Marco y otros 6 hombres invadieron el tejado, todos armados, todos moviéndose con una precisión letal. Tócala y muere. La voz de Rafael era absolutamente plana, vacía de emoción, de la forma que promete cosas indescriptibles. Esas son tus únicas opciones, Salvatore, marcharte ahora mismo o te pintaré este tejado con lo que quede de ti. Costa levantó las manos en una simulada rendición. Qué dramático. Solo estaba teniendo una conversación con tu bonita chica, conociéndola, mientras tus perros le ponían las manos encima. Rafael dio un paso adelante, y yo vi la cálculo en sus ojos, ángulos, distancias. ¿Quién moriría primero si esto se convertía en un tiroteo? Última oportunidad, marcharte, por un instante sin aliento. El mundo estuvo equilibrado en el filo de una navaja. Luego Costa sonrió de nuevo y señaló a sus hombres. Se retiraron hacia la puerta de acceso al tejado, moviéndose lentamente y manteniendo las manos a la vista.
Esto no ha terminado, dijo Costa cuando llegó a la puerta. ¿Crees que una mujer vale la pena empezar una guerra? La expresión de Rafael no cambió. Creo que me estés probando de nuevo significa que no me he explicado bien. Alesia está fuera de límites. Tócala, amenázala. Incluso mírala con malos ojos, y desmantelaré todo lo que has construido, pieza por pieza, mientras tú miras. Luego mataré a todas las personas que has querido alguna vez, y finalmente te mataré a ti. ¿Estamos claros ahora? Algo cambió en la cara de Costa, el reconocimiento de que Rafael decía cada palabra en serio. Asintió una vez, luego desapareció por las escaleras con sus hombres. En el momento en que se fueron, Rafael guardó la pistola en el funda y cruzó la distancia que nos separaba en 3 zancadas. Sus manos acariciaron mi rostro, sus ojos escudriñaban mi cuerpo buscando heridas. Estás herida, te han tocado, estoy bien. Solo que mi voz se rompió, la adrenalina invadiendo mi sistema. Iba a matarme para demostrar un punto. No, las manos de Rafael temblaban ligeramente contra mi piel, el único signo de lo cerca que había estado de desatar una violencia total. Habría quemado esta ciudad hasta las cenizas antes de dejar que te hiciera daño. ¿Entiendes eso? No hay nada, ningún negocio, ningún territorio, ninguna paz que importe más que tu seguridad. Esa declaración debería haberme aterrorizado. En cambio, calmó algo dentro de mí. Te amo, susurré. Sé que no es parte de nuestro trato, sé que es una locura, pero me besó antes de que pudiera terminar, un beso desesperado, posesivo y tierno a la vez. Cuando se apartó, sus ojos estaban ardiendo. Te amé en el momento en que me negociaste hasta los $60,000, te amé cuando te enfrentaste a mi madre, te he amado cada segundo desde entonces. Incluso cuando intentaba convencerme de que no lo hacía. Alrededor de nosotros, sus hombres habían desaparecido discretamente por las escaleras, dándonos privacidad. La ciudad brillaba abajo, y en alguna parte de esa extensión de luz y sombra, Salvatore Costa estaba planeando su siguiente movimiento. Pero aquí arriba, en este momento, nada de eso importaba. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Ahora, Rafael me acurrucó contra su pecho, un brazo alrededor de mis hombros, el otro aún temblando suavemente por la violencia que casi había desatado. Ahora, dejaré muy claro para todos en esta ciudad que estás bajo mi protección, que amenazarte es lo mismo que declarar guerra, y luego descubriremos qué viene después, porque nuestras 6 semanas han terminado y no te voy a dejar ir. No quiero que me dejes ir. Bien, presionó sus labios contra mi frente, y sentí la absoluta convicción en su cuerpo relajarse un poco. Porque te voy a quedar, Alesia, por el tiempo que tú quieras tenerme. Nos quedamos así en el tejado mientras la fiesta continuaba abajo. 2 personas que habían tropezado con algo real mientras fingían que era algo falso. El peligro no había terminado. Costa reagruparía sus fuerzas. Surgirían otras amenazas, y el mundo de Rafael siempre llevaría sombras que tendría que aprender a navegar. Pero yo había dejado de tener miedo. En algún lugar entre el Hotel Plaza y este tejado, me había transformado de alguien que no pertenecía a alguien que había reivindicado su propio lugar en el peligroso y complicado mundo de Rafael, y lo había logrado no cambiando quién era, sino siendo exactamente yo misma, terca, determinada y no dispuesta a aceptar que el amor tuviera que ser seguro para ser real. El teléfono de Rafael vibró, y lo sacó con evidente renuencia. Su expresión se endureció al leer el mensaje. Costa ha solicitado formalmente una reunión. Conversaciones de paz, es algo bueno, es mejor que una guerra abierta. Guardó el teléfono en el bolsillo y tomó mi mano, pero significa que las próximas semanas serán delicadas. ¿Puedes soportarlo? Pensé en las últimas 6 semanas, las galas y las cenas familiares, las cuidadosas actuaciones y los momentos genuinos, el terror en este tejado, y la absoluta convicción en los ojos de Rafael cuando había prometido destruir a cualquiera que me amenazara. Había sobrevivido a todo eso, incluso había florecido en medio de ello. Puedo soportar cualquier cosa, dije, siempre y cuando me digas la verdad sobre a lo que nos estamos metiendo. Siempre. Levantó mi mano hasta sus labios, besándome los nudillos con una galantería inconsciente. No más secretos, no más actuaciones, solo nosotros. Descubriendo esto juntos volvimos abajo hacia una fiesta que ahora se sentía diferente. Ya no era una extraña fingiendo que pertenecía, sino la pareja elegida de Rafael Caputo, lo cual venía con su propio peso complicado. La gente me miraba de otra manera, me hablaba con un respeto cuidadoso, teñido de miedo. Me había convertido en peligrosa por asociación.
justo como Francesca me había advertido, y lo extraño era que no me importaba. Francesca nos encontró al final de la velada, sus ojos agudos captando nuestras manos entrelazadas, la postura protectora de Rafael, las marcas en mis muñecas donde el hombre de Costa me había agarrado. No preguntó qué había pasado, ya lo sabía. Bienvenida a la familia, me dijo. Esta vez no fue una amenaza ni una prueba, fue un simple reconocimiento de la realidad. Gracias, le respondí, mirándola directamente a los ojos. Cuidaré de él, lo sé que lo harás, sonrió, y por primera vez la sonrisa llegó a sus ojos. Eres más fuerte de lo que pareces, Alessia Moretti, lo necesitarás ser. Después de que se fuera, Rafael me llevó a la pista de baile para bailar una canción que no reconocía, algo lento, antiguo e increíblemente romántico. Nos balanceamos juntos mientras su mundo nos observaba, y me di cuenta de que este era el momento en el que todo cambió por completo, de manera irreversible. ¿Qué pasa con los $60,000? Pregunté, acurrucada contra su pecho. ¿Qué $60,000? Se apartó para mirarme, su expresión genuinamente confundida. Nuestro trato, 6 semanas, $60,000. Ese trato terminó en el momento en que me besaste en tu apartamento. Su mano se posó en la parte baja de mi espalda, acercándome más a él. Todo lo que pasó después ha sido real, lo que significa que no te pagan por ser mi novia. En cambio, obtienes todo lo demás, protección, devoción, acceso a mi mundo y todas sus complicaciones. Se inclinó hasta que sus labios rozaron mi oreja. A mí, por completo y sin reservas, es suficiente. Pensé en la mujer que había sido hace 6 semanas, de pie, invisible, en una gala, desesperada por pertenecer a cualquier lugar. Esa mujer habría exigido el dinero, habría insistido en mantener las cosas transaccionales y seguras, pero ya no era esa mujer. En algún punto del camino, me había convertido en alguien que podía estar de pie en un tejado con un jefe de la mafia y exigirle la honestidad, alguien que podía negociar con hombres peligrosos y ganar, alguien que podía amar sin garantías y llamar a eso fortaleza en lugar de debilidad. Es suficiente, susurré. Es todo. Bailamos hasta que los últimos invitados se marcharon, hasta que solo quedaran su familia y sus asociados más cercanos, hasta que los camareros empezaran a recoger las mesas y la ciudad fuera de las ventanas empezara su lenta ascensión hacia el amanecer. Y durante todo ese tiempo, Rafael me abrazó como si fuera lo más preciado de su universo, y yo empezaba a entender que de verdad lo era. Hace 6 semanas. Me habían ignorado en una fiesta hasta que un jefe de la mafia me llevó a su regazo metafórico y me ofreció un pacto con el diablo. Ahora estaba en los brazos de ese mismo hombre. No como parte de una transacción, sino como alguien que había ganado su lugar a través del fuego, el coraje y la terca negativa a ser nadie más que yo misma. La ciudad brillaba fuera, llena de personas escalando sus propias montañas, librando sus propias batallas, buscando su propia versión de pertenencia. Y yo había encontrado la mía en el lugar más inesperado, en los brazos de un hombre peligroso que había visto más allá de mi invisibilidad hasta la fortaleza que había debajo. Llévame a casa, dije, aunque ya no estaba segura de qué casa quería decir. Mi apartamento en Queens se sentía como algo de otra vida. El mundo de Rafael se había convertido en el lugar al que pertenecía. Él me entendió sin que tuviera que explicarlo. Ven conmigo. Salimos de su finca en el Mercedes familiar. Marco nos conducía por las calles industriales de Brooklyn hacia la zona costera, pero en lugar de dirigirse a mi apartamento, nos dirigimos a un edificio que no reconocía, algo elegante y moderno, con una seguridad que hacía que la finca de su madre pareciera informal. ¿Qué es esto?, pregunté mientras el ascensor subía suavemente hacia el último piso. Mi verdadera casa, me apretó la mano, no la finca pública donde gestiono negocios. Aquí es donde vivo cuando quiero ser solo Rafael, no Rafael Caputo. El ático fue una sorpresa. Cálido, cuando yo esperaba frío; cómodo, cuando yo esperaba severidad. Un muro entero estaba lleno de libros, y los muebles parecían usados, no perfectos como en una exposición. A través de las ventanas, de suelo a techo, Manhattan brillaba al otro lado del agua como una promesa. Es hermoso, susurré. Es tuyo, lo dijo con sencillez, como si ofrecerme su casa no fuera más significativo que ofrecerme un café. Cuando quieras estar aquí, con la frecuencia que quieras. No te estoy pidiendo que te mudes, aún no, pero te pido que pienses en este lugar como un sitio al que perteneces. Me giré para enfrentarlo. Este hombre complicado que había entrado en mi vida como un huracán y no había dejado nada sin
cambiar. ¿Qué estamos haciendo, Rafael? No lo sé. Me acercó a él, y encajé contra su cuerpo como si hubiéramos sido diseñados el uno para el otro, pero quiero descubrirlo, sin guiones, sin actuaciones, sin estrategias de escape, solo nosotros, navegando esto juntos, incluso aunque sea peligroso, especialmente porque es peligroso. Inclinó mi barbilla hacia arriba, sus ojos oscuros serios. Pasé toda mi vida siendo cuidadoso, estratégico. Nunca dejé que nadie se acercara lo suficiente como para importar, y luego apareciste tú, con un vestido estropeado y manchas de champán, negociándome como si fuera un trato comercial, y de repente, nada más importaba que tenerte en mi vida, así que sí, es peligroso, sí, habrá más amenazas como Costa, pero nunca he estado más seguro de nada que de esto. Alcé la mano y tracé la cicatriz que recorría su mandíbula. Esa delgada línea blanca que hablaba de violencia sobrevivida, era invisible antes de ti, de pie en ese salón de baile, viendo que todos los demás importaban mientras yo no. ¿Tú me hiciste visible? No. Cogió mi mano y la presionó contra su pecho, sobre su corazón. Tú te hiciste visible al negarte a ser menos de lo que eres. Yo solo reconocí lo que ya estaba allí. Nos besamos entonces, lento y profundo, lleno de promesas, no la pasión desesperada de nuestro primer beso, sino algo más profundo, el beso de dos personas que se comprometen con el trabajo complicado, peligroso y hermoso de construir algo real. Cuando finalmente nos separamos, el cielo fuera se estaba iluminando hacia el amanecer. Rafael me llevó a su dormitorio, y nos derrumbaron sobre su cama, vestidos completamente agotados por los eventos de la noche. Me acurrucó contra su pecho, sus brazos me envolvieron protectivamente, y me sentí más segura que nunca en mi vida. Quédate, susurró en mi pelo. No me voy a ir a ninguna parte, le susurré de vuelta, y mientras me adormecía en los brazos de Rafael Caputo, pensé en comienzos y finales, en la mujer que había sido y en la mujer que me había convertido. Hace 6 semanas, había aceptado interpretar un papel. Ahora estaba viviendo mi verdad, complicada, peligrosa y absolutamente real. La ciudad fuera seguía su movimiento interminable, llena de personas invisibles buscando su momento para ser vistas. Yo había encontrado el mío en el último lugar que esperaba, con la última persona que pensé que me entendería, pero ese era el secreto. Me di cuenta mientras el sueño finalmente me conquistaba. Todos somos invisibles hasta que alguien se fija lo suficiente como para ver no solo lo que mostramos al mundo, sino quienes somos realmente por dentro. A veces, si tenemos mucha suerte, la persona que finalmente nos ve es alguien por quien vale la pena ser vista. La respiración de Rafael se hizo regular contra mi pelo, y cerré los ojos, ya no temiendo lo que vendría después. Sea lo que fuera, lo enfrentaríamos juntos. Y eso era más que suficiente, eso era todo.